voy a intentar transmitiros el contenido de los decretos ley que han salido de la regulación más reciente. Nos hemos saltado una primera parte de, en este curso de novedades legales y fiscales, que era lo que se había publicado con anterioridad a los primeros reales decretos que empiezan ya a tomar medidas contra el coronavirus o el COVID-19, y porque hemos considerado que realmente lo que ha transformado totalmente la actividad empresarial y nuestro día a día, incluso como ciudadanos, pues es las medidas que se han tomado antes y después de la declaración del estado de alarma. En concreto, todo esto empieza con el Real Decreto 6, aunque no está mencionado ahí, que ya anticipaba algunas pequeñas medidas. El Real Decreto 7 ya introduce más medidas, es un decreto ya bastante más importante a nivel de tanto de autónomos como de empresas. Después viene la declaración del estado de alarma el día 14 de marzo y los reales decretos a partir de esa fecha pues se van sucediendo prácticamente. El Real Decreto 8 vamos a tratarlo con extensión porque es el que regula los ERTEs, la cesación de actividad en el caso de los autónomos y bastantes, digamos, medidas dirigidas al ámbito de la empresa. El Real Decreto 8, el Real Decreto 9, pues hace extensiva alguna información respecto a la tramitación o cómo debe ser la tramitación de los ERTEs. El Real Decreto 10 amplía, digamos, o recrudece las medidas de confinamiento al aprobar el permiso retribuido recuperable, y el Real Decreto 11, que es el que se ha publicado hoy, pues establece también otra batería de medidas que amplían, digamos, pues las posibilidades que tienen tanto ciudadanos como empresas de solicitar pues una serie de, digamos, de suspensiones, también de ayudas y bueno, pues en concreto también algunas medidas cara a los autónomos y a las empresas, que es en lo que yo fundamentalmente me voy a centrar. También aclararos que yo me voy a centrar sobre todo en medidas respecto a la empresa, a las pymes más en concreto, y vamos a dejar un poco de lado las medidas sociales, porque si no, es que no nos daría tiempo. Hay mucha regulación y en una hora y pico que vamos a estar, pues no daría tiempo. Os vamos también a contar algunas cosas algunos servicios que hemos, digamos, ofrecido nosotros en esta situación extraordinaria que vivimos estas semanas, ¿vale? Prácticamente serán meses. Y luego hay un par de anexos que luego os contaré por qué los hemos puesto ahí, para pues un poco que los podáis consultar por vuestra cuenta. Yo no los voy a contar, ¿vale? Bien, en concreto, bueno, esto es la segunda parte de esa parte introductoria de la que no vamos a hablar, que habla del Real Decreto 6, que es el primero que establece algunas medidas, en concreto pues el suministro centralizado para medicamentos, y la asimilación a accidente de trabajo de todo aquel que esté aislado por contagio del coronavirus. Entonces, por tanto, se considera un accidente de trabajo, no una baja laboral, y la prestación económica es la correspondiente al accidente de trabajo. Bien. El decreto más importante y con el que vamos a arrancar antes de la declaración del estado de alarma fue el Real Decreto 7 del 12 de marzo. Vale, hace apenas pues 20 días se aprobaba una serie de medidas urgentes para responder al impacto del COVID-19. Se citaba la OMS, que el 30 de enero había declarado que la situación suponía una emergencia de salud pública ya desde el 30 de enero, pero además el 11 de marzo lo declaró una pandemia. Este Real Decreto está en vigor desde su publicación hasta que el Gobierno determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación. Otros decretos posteriores establecen la vigencia durante el estado de alarma o
algún número de días posterior al estado de alarma, como es el caso del último, el que se ha aprobado hoy. Bien, pues se refuerza el ámbito sanitario, hay medidas de apoyo a las familias y se apoya al sector turístico también, hay medidas de apoyo financiero transitorio y para la gestión eficiente de administraciones públicas. Esos son los 5 capítulos que lo componen. En concreto, bueno, pues se refuerza el ámbito sanitario con un crédito de 1.000 millones de euros para atender gastos extraordinarios del sistema de salud. Se actualizan las entregas a cuenta, que sabéis que ha salido mucho en los medios, la reclamación de las entregas a cuenta por parte de las comunidades autónomas. En este caso se actualizaron las entregas a cuenta porque era necesario hacer frente a los gastos generados por la pandemia. Y también se establecieron, se establece, digamos, en base a qué se calculan esas entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Esto ha supuesto para las comunidades autónomas, pues este importe que veis aquí, se hizo entrega el día 18 de marzo de 2.867, perdón, se aprobó que se transferirían 2.867 millones de euros. El día 23 se transfirieron 1.434 y el día 17 1.433 restantes serán transferidos. Esto quiere decir que realmente ya desde el Real Decreto Ley 7 que se aprobó a mediados de marzo, pues se preveía que esto iba a durar, ¿no? Entonces realmente se dosificó en 2 las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. No vamos a comentar las ayudas a las familias, educación, etcétera, porque como digo, se sale un poco de este ámbito. Si alguno de vosotros pertenece al sector turístico, pues se han ampliado, digamos, los fondos en la línea de financiación Thomas Cook, que ya estaba prevista el año pasado, pero se amplían hasta llegar los créditos dispuestos en la línea ICO a los 400 millones. Esto tampoco lo voy a comentar demasiado porque creo que es menos importante que lo que viene a continuación. En las medidas de apoyo financiero estaría muy importante el aplazamiento de las deudas tributarias. En concreto, esto lo vamos a comentar un poco lo vamos a incluir de manera completa en el anexo. Pero indicaros que el aplazamiento de ingreso de la deuda tributaria siempre sería toda aquella que entre en vigor el 13 de marzo hasta el 30 de mayo. Siempre que los requisitos las solicitudes cumplan determinados requisitos que los podéis ver en el anexo, ¿vale? Deben ser una cuantía inferior a 30.000 euros, el deudor no puede superar el volumen de 6 millones, ¿vale? Por lo tanto, grandes empresas quedarían fuera. Y luego el plazo es de 6 meses y no se devengan intereses de demora durante los 3 primeros meses. Estos plazos de 6 meses y carencia de 3 realmente se dan en bastantes aprobaciones de aplazamientos de impuestos, ¿vale? No solo estos, sino los que luego veréis, incluso los que se han incluido en el Real Decreto de hoy respecto a las deudas existentes con impuestos para las comunidades autónomas y las entidades locales, porque una de las cosas que hace el Real Decreto de hoy es incluir también las entidades locales y las comunidades autónomas en lo que son los aplazamientos. Luego lo veremos, ¿vale? Bien, los beneficiarios de las concesiones del calendario de reembolsos de préstamos de la Secretaría General de Industria y PYME también tienen un aplazamiento de 6 meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 7 de 12 de marzo. Ese Real Decreto Ley pues entra en vigor el día siguiente a su publicación, con lo cual desde el 13 de marzo, a contar 6 meses, pues también se aplaza. Se pide presentar una memoria justificativa, una memoria técnica y una declaración responsable. Todo esto realmente os afecta en caso de que hayáis pedido algún crédito que haya sido concedido por la Secretaría General de Industria y de Pymes, ¿vale? Luego, en las administraciones públicas, pues también se establecen una serie de medidas. Es en concreto para los contratos que hayan establecido las administraciones públicas con contratistas, ¿no? Se puede autorizar también partidas presupuestarias para atender a necesidades ineludibles. Básicamente, con esto lo que se pretende
es que el Estado pueda, digamos, establecer contratos por mecanismos de urgencia, ¿no? También en otros decretos posteriores pues se establece, digamos, estas ampliaciones o esta flexibilización de los requisitos y de las medidas. Siempre que sean contratos necesarios para hacer frente a la situación provocada por el COVID-19. Pues evidentemente si el Estado tiene que recurrir a una empresa proveedora de respiradores o de mascarillas o de lo que sea, pues se intenta quitar todas las trabas burocráticas que pueda haber. Vale, bien, hay unas disposiciones adicionales que es un poco pues, el ámbito de aplicación de la línea de apoyo al turismo, que es la Thomas Cook, y luego los créditos presupuestarios para cumplir con las medidas extraordinarias. Y con eso estaría el decreto ley 7 de 2020. Bueno, he puesto nada más esta foto aquí, es la única que vais a ver en toda la presentación porque realmente pues hay mucho texto en muy pocas imágenes, pero bueno, porque tengáis una foto del gobierno, que ahora mismo ya sabéis que la autoridad competente pues es el presidente y los 4 ministros que son autoridades delegadas, en concreto la de Defensa, que es Margarita Robles, el de Grande Marlaska, Salvadorilla, que está por ahí atrás, y Ábalos, ¿vale? El de Transporte, Defensa, Interior y Sanidad, sobre todo Sanidad. Vale, bien, el Real Decreto 462-2020 es el decreto por el que se declara el estado de alarma. Sabéis que es la primera de los 3 estados que el Gobierno puede declarar, el único que puede declarar sin la aprobación del Congreso de los Diputados y además con una duración máxima de 15 días. Ya sabéis que se ha prorrogado hasta el 11 de abril, el 26 de marzo, y bueno, pues esto está todo, digamos, previsto dentro de la regulación vigente. Estos son los supuestos en los que pueden desplazarse personas y vehículos privados para adquisición de alimentos, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo ya no, ya sabéis que desde el Real Decreto 10 pues no se puede, salvo que hagas teletrabajo, pues no se puede o estés en un sector esencial, luego lo veremos. Retorno a la residencia, asistencia a cuidado de mayores, desplazamiento a bancos, causa de fuerza mayor, obviamente, y cualquier cosa que puedas justificar y que sea de una naturaleza análoga. También se puede decretar, el ministro de Interior puede ordenar cierre de carreteras o tramos en caso de que sea imprescindible o necesario para atender, digamos, a la emergencia. Bien, tenemos interrumpida la actividad educativa también, según esto está establecido en el artículo 9, y también la actividad comercial, cultural, recreativa, hostelera, deportiva y de culto en los artículos 10 y 11. Básicamente se cierra todo menos lo que veis aquí. Por si queréis tener un listado de lo que permanece abierto, digamos, pues debería ser esto. Bueno, aquí hay un error, ¿vale? Porque el tema este famoso de las peluquerías, que es un poco locura, pues se quitó al final, ¿vale? Bien, y luego pues la limitación del transporte público. Ahora mismo estamos en un 50% del transporte por tierra, mar y aire público de viajeros de media distancia. El transporte de cercanías, en teoría, mantiene su oferta, y también el transporte público de competencia autonómica o local, ¿vale? En teoría, ya digo, lógicamente se ha reducido, vamos, ahora mismo ya menos de la mitad el desplazamiento o bastante menos, con lo cual pues estas medidas ya no tienen mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, yo os los comento porque es lo que estaba en este Real Decreto. Se garantiza el abastecimiento de suministros, establecen también tanto el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo como en los centros de producción, garantiza el suministro de energía eléctrica, el petróleo y gas natural. En el decreto aprobado hoy se pueden solicitar determinados aplazamientos en el suministro, un poco a colación de esto, son los suministros de energía eléctrica, gas y gas natural, por parte de las empresas que se vean afectados por cierre. Sabéis que nosotros podemos hacer cambios en la potencia instalada,
pues una vez cada 12 meses. Pues en este caso es una excepción, por lo tanto se va a poder también hacer en este periodo de estado de alarma. Luego, pues, bueno, esto es un poco reforzamiento del sistema de salud, no nos afecta demasiado. Lo que os decía de que son estos ministros los que ahora mismo son las autoridades competentes delegadas, y hay también un comité de situación, que es un órgano de apoyo de la autoridad competente, que está constituida por el presidente y sus 4 ministros fundamentalmente. Todas las fuerzas de seguridad, cuerpos de policía, corporaciones locales, quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior. Así mismo el Sistema Nacional de Protección Civil, y se ha requerido ya, dice aquí se podrá requerir la actuación, pero se ha requerido ya la actuación de las Fuerzas Armadas. Vale, esto sería la declaración de estado de alarma, que ya suena un poco hoy, a pesar de que han pasado 20 días, casi antiguo, porque realmente la actualidad nos ha desbordado y ya se ha recurrido tanto a las Fuerzas Armadas como sean hospitales privados, etcétera. Bien, vamos con el Real Decreto Ley 8, que es casi uno de los más interesantes que podemos, digamos, considerar por nuestra parte o nuestra perspectiva de empresas. Se refuerza la protección de colectivos vulnerables, trabajadores y familias, sobre todo la parte que nos afecta a nosotros, trabajadores, y se apoya la continuidad en la actividad productiva de las empresas y el empleo. Se intenta evitar los despidos. Esa es una de las finalidades, digamos, de este decreto. Y luego, bueno, pues se refuerza la lucha contra la enfermedad. Si tenéis curiosidad, pues hay un montón de artículos referidos a aprobaciones de subvenciones para la investigación, etcétera. Es un decreto de 46 páginas, con lo cual es bastante notable en su extensión. Vale. Vamos a ver, el decreto ley 8, en el artículo 5, se habla, digamos, de la prioridad del carácter preferente del trabajo a distancia. Luego se ha visto que realmente es el único que se mantiene, con la excepción de los sectores esenciales, con el Real Decreto 10, ¿vale? El Real Decreto 10 que se aprobó a finales del mes pasado, bueno, del mes de marzo, ¿vale? Es necesario asegurar que las empresas estén preparadas para el entorno digital, y por lo tanto se han aprobado una serie de créditos. También un programa que se llama Acelera Pyme, del cual os informo, si no lo conocéis, que va a estar dependiente de la entidad red.es, ¿vale? Y podéis, digamos, recurrir a una serie de recursos que van a aparecer publicados en este portal que se llama Acelera Pyme. Las empresas tecnológicas, si es vuestro caso, también podéis, digamos, optar como colaboradores, exactamente tiene un nombre, pero ahora mismo no me viene a la memoria, o participantes, aportando recursos a ese programa. Luego, también se ha publicado un cuestionario de autoevaluación. Aquí tenéis un vínculo para descargaros, ¿vale? Ese cuestionario, porque se trata de que si haces teletrabajo, pues eso no quiere decir que no puedas estar expuesto a riesgos laborales. Entonces hay un cuestionario que puedes rellenar y mandárselo a la empresa diciendo los riesgos a los que está sometido tu empresa. Que bueno, puede sonar un poco ridículo, la verdad, pero es que, claro, ellos tienen que cumplir con la ley y por eso han publicado ese cuestionario. Bien, la financiación es hasta 200 millones de euros a través de créditos ICO para atender necesidades financieras de las pymes, en concreto en el trabajo a distancia, ¿vale? Esto quiere decir que se pone en marcha ese programa del que os hablaba, Acelera Pyme. Yo creo que podemos entrar aquí, vamos a ver, y podéis entrar si queréis, porque el portal está publicado ya, ¿vale? Se llama Acelera Pyme. Vamos a ver si lo consigo encontrar así rápidamente para que no nos quite mucho tiempo. Depende de la entidad red.es y efectivamente el término era colaboradores. O sea, podéis, si sois empresas tecnológicas, ser colaboradores. Nosotros estamos en ello. Y luego también tiene una serie de recursos para pymes y autónomos, ¿vale? Se supone que aquí se ofrecen soluciones tecnológicas, digamos, a bajo coste, ¿vale? Tanto para el teletrabajo como para la ciberseguridad, como para el comercio electrónico. Es una cosa importante que quiero comentaros, echarle un vistazo. Ahora mismo está, digamos, en pañales, porque lógicamente pues todavía las empresas están poniéndose en marcha para proporcionar soluciones, pero ya tiene algunos colaboradores importantes como son Cisco, Google, IBM, Microsoft, Orange y Ricoh, ¿vale? Ahora mismo estos son los que tiene, ¿de acuerdo?
Ya digo, el portal es acelerapyme.gov.es y bueno, pues podéis entrar en él y verificar si alguna de las soluciones que os aporta pues os puede ser de utilidad. Nosotros aquí, bueno, pues permitidme pequeña cuña publicitaria, ¿vale? Tenemos una serie de servicios para revisar y auditar equipos, tanto para proporcionar red VPN como soluciones de seguridad, como Wi-Fi, como herramientas pues, para el teletrabajo tipo Microsoft Teams o TeamViewer o el Office 365. También ofrecemos licencias gratuitas, digamos, de nuestros productos mientras dure esta situación, no solo para nuestros clientes, sino también para autónomos y empresas que estén en relación con nuestros clientes. Vamos a ofrecer, insisto, licencias gratuitas e implantación y soporte de forma gratuita, ¿vale? Como una manera, digamos, de poner nuestro granito de arena a estas medidas que están aportando todas las empresas. Vale, la tramitación de los ERTES es bastante importante. Yo no sé en qué medida esto os afecta o no, pero yo os lo cuento un poco lo que habría que hacer en caso de peticiones, atendiendo a las peticiones de patronales y sindicatos, pues se han puesto en marcha unos mecanismos para flexibilizar los ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, y evitar los ERES, como es lógico, ¿vale? Se trata de impedir que las empresas reduzcan la contratación o prescindan de los servicios de empleados y de manera definitiva y lo hagan de manera simplemente temporal. Lo de los ERTES es básicamente dos causas, ¿vale? Y el tratamiento es totalmente diferente. O sea que es lo que, en caso de que os veáis abocados a esta situación, pues diferenciéis bien que hay un ERTE que es por causa de fuerza mayor y otro que es pues por un nombre bastante largo, que ahora mismo no tengo delante, pero es causa productiva, técnica, en fin, organizativa, etcétera, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que vivimos. En los casos de los de causa por fuerza mayor, esto es la definición que tiene, ¿vale? Es pérdidas de actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma o del COVID-19, que implica el cierre temporal de locales, las restricciones en el transporte público y la movilidad. Es decir, todo esto directamente aplica a muchas empresas que, por ejemplo, tienen locales y que han tenido que cerrar, o empresas que no pueden desarrollar su actividad por la restricción en el transporte. Hay empresas, el desplazamiento al lugar de trabajo, hay empresas que no pueden realizar el trabajo y tienen que cerrar. También puede haber empresas a las que les falten suministros que les impidan gravemente continuar con el desarrollo de la actividad, ¿vale? O bien situaciones urgentes y extraordinarias que, bueno, pues la mayor parte de la plantilla se haya visto contagiada. Cuando es una situación de imposibilidad de prestar el servicio que habitualmente la empresa presta, es una causa de fuerza mayor, lógicamente a causa o bien del coronavirus directamente o bien del estado de alarma decretado como consecuencia del estado de alarma, pues en ese caso podemos acogernos a un ERTE por causa de fuerza mayor, ¿vale? Es lógicamente la duración máxima, esto luego lo vuelve a recalcar el Real Decreto 9/2020, la del estado de alarma y sus posibles prórrogas. No se puede prorrogar más allá de ahí, ¿vale? Este ERTE por causa de fuerza mayor tiene un procedimiento que dura un máximo de 10 días. Hay 5 días en los cuales se inicia mediante solicitud de la empresa, ¿vale? Con un informe relativo a la situación que existe, se justifica la fuerza mayor y la autoridad laboral debe dictar en un plazo de 5 días, por el informe en todo caso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debe dictar la resolución. Bueno, me estoy dando cuenta que realmente son 10 días desde que lo solicitas, ¿vale? Esto que figura aquí, bueno, sí está bien, desde la solicitud. 5 días para el informe de la Inspección de Trabajo, que puede tener lugar en caso de que solicitéis un ERTE de este tipo. Puede haber una solicitud de la autoridad laboral, el SEPE, a la Inspección de Trabajo, y en ese caso pues será potestativa para la autoridad laboral y consumiría otros 5 días más.
Vale, estos son los que permiten la exoneración total o parcial de la aportación empresarial a la seguridad social. Aplica cuando la empresa, si la empresa tuviera a 29 de febrero menos de 50 trabajadores, al 100%. Y si en esa fecha tuviera 50 o más, la exoneración alcanza el 75%. ¿Vale? Estas cotizaciones van a figurar totalmente cotizadas a todos los efectos para los trabajadores, pero la parte, digamos, de la empresa, pero la empresa está exonerada de pagar. Se aplica por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, debe comunicar la identificación de los trabajadores y cuál es la suspensión o reducción, porque también aplica en caso de que lo que se haga no sea suspender, sino reducir la actividad. Vale, ese sería el primer tipo. El segundo es causa económica, técnica, organizativa y de producción. En este caso, se entiende que hay una digamos, reducción de la actividad de la empresa, entonces digamos, no interrumpe la actividad, no hay un cierre, no hay la mayor parte de la plantilla afectados por contagio, por ejemplo, pero se considera que hay una situación extraordinaria, ¿vale? Y entonces no tiene la misma productividad que tenía anteriormente. Eso se considera una causa económica, técnica, organizativa y de producción, relacionada, lógicamente, con el COVID-19. En este caso, hay que establecer una representación legal de los trabajadores. Si no existe, pues debe formarse. Aquí tenéis un poco cómo se forma y hay que establecer esa representación en un plazo improrrogable de 5 días. El periodo de consultas no debe exceder los 7 días, ¿vale?, entre trabajadores y empresario, y en caso de que no se llegue a un acuerdo, pues el empresario notificará un poco la conclusión. La solicitud de esto también conlleva un informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y ese informe debe librarse en 7 días, con lo cual este proceso, digamos, de este tipo de ERTE puede llevar un máximo de 17 días, incluyendo el plazo en el que debe constituirse la comisión de los trabajadores, representativa de los trabajadores, el periodo de consultas y el plazo para el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Una cosa que os comento es que estos ERTEs, yo no sé cuánta gente los ha solicitado o no, pero sí es verdad que la regulación posterior empieza a hablar ya de limitaciones con mucha claridad y de sanciones, ¿vale? O sea que realmente pues ellos han dado una herramienta, pero luego pues han matizado un poco cuándo se puede ejercer esa herramienta y para evitar, digamos, pues abusos, ¿no? En este caso, en ambos casos se reconoce el derecho a la prestación contributiva, aunque se carezca del periodo mínimo cotizado, ¿vale? Y aunque se esté en una situación que en circunstancias normales no se tendría derecho a esa prestación, ¿vale? Esa prestación contributiva. Bien, en este caso pueden acogerse también socios de cooperativas, sociedades laborales, y siempre y cuando el inicio de la relación laboral haya sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. Es decir, que si hay una contratación con posterioridad al Real Decreto 8, pues no se podría, ¿vale? Este Real Decreto, es decir, anterior al 18 de marzo, si no me falla la memoria, ¿vale? Bien, la base reguladora de los trabajadores a los cuales se conceda esta prestación contributiva es 180 días, la duración hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato. Perdón, creo que lo he leído muy rápido. No, lo he dicho correctamente, hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato o reducción temporal. Es decir, que mientras esté en esa situación de, digamos, paro obligatorio, pues va a cobrar esto. Bien, ahora pasamos a los autónomos. Los trabajadores que vean reducida en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior su actividad, o bien se hayan visto obligados a cerrar, o sea, las actividades han sido suspendidas, tienen derecho a una prestación del 70% de la base reguladora. Esta prestación tiene una duración de un mes o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma si este se prorroga. Es decir, en este caso estaríamos hablando del 30 de abril,
¿vale? Porque se ha prorrogado hasta el 11 de abril, con lo cual, pues hasta el 30 de abril se podría establecer esto. Bueno, pequeño paréntesis, nosotros tramitamos ERTES ahora mismo, ayudamos a la tramitación de los ERTES y también asesoramos autónomos en el caso de cese de actividad. Esto es un poco extraordinario por parte de esta software. Os quiero aclarar que realmente cuando nosotros nos enteramos que íbamos a dar estos servicios, me refiero a los empleados, pues nos sorprendió porque realmente tenemos un departamento legal y administrativo, pero vamos, normalmente pues hemos asesorado en cuestiones sobre todo tecnológicas y en algún caso legales relacionados con la tecnología, pero es una situación tan excepcional que se ha decidido, digamos, movilizar los recursos de la empresa para ayudar a nuestros clientes a tramitar este tipo de cosas, ¿no? Vale, otro punto sería los avales de la financiación concedida por entidades de crédito. Se han aprobado 100.000 millones de euros en avales a la financiación concedida por entidades de crédito. Todavía no se ha desarrollado del todo esto, pero bueno, están ahí. Y luego también se amplían 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto del ICO. Esto lo va a gestionar en cualquier caso el banco. En caso de que estéis en situación de pedir créditos, realmente las entidades bancarias tienen ya información de esto, ¿vale? O sea que en principio habría que remitirse a vuestras entidades bancarias porque ellos van a gestionar, digamos, los avales que han ofrecido el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Entonces, pues nosotros también en estos podemos ayudar, ya digo, nuestro departamento legal, administrativo, pues puede también, digamos, intervenir para asesoraros en este tema, pero vamos, que de momento yo os recomendaría hablar primero con el banco. Y luego, muy importante, el artículo 33 de este Real Decreto, aunque ya se había concedido aplazamientos de ingreso de deuda tributaria, ahora se suspenden los plazos de deuda tributaria, de adjudicación de bienes, todos los requerimientos y diligencias de embargo, las solicitudes de información de trascendencia tributaria y los plazos de alegaciones se suspenden como mínimo hasta el 30 de abril, en algunos procedimientos hasta el 20 de mayo. Igualmente, todo aquello, procedimientos formulados para la Dirección General del Catastro o recursos o reclamaciones por la vía administrativa. Si es vuestro caso, pues esto al menos hasta el día 30 del 4 los plazos administrativos o tributarios están suspendidos. Ya sabéis que hay un aplazamiento de impuestos de 6 meses, sin intereses los 3 primeros, que luego en el anexo pues podéis ver un poco cómo se tramita. Ese es el del Real Decreto 7, 2020. Y con esto terminamos con el 8, ¿vale? Ya nos vamos acercando, digamos, a la última semana prácticamente. En este caso tendríamos el Real Decreto 9 de 2020. Yo a este decreto le llamo el decreto de tramitación de los ERTES, ¿vale? Esto es lo que os adelantaba antes. Aunque se han establecido una herramienta para poder, digamos, gestionar ERTES en caso de necesidad por parte de las empresas. Bueno, por cierto, una cosa que os quería comentar también, los autónomos que tengan personal contratado también podrían solicitar ERTES, ¿vale? Me mira la memoria y creo que no lo he comentado. Vale, pues lo que os comentaba era que este decreto habla de lo que son los ERTES y cómo se pueden tramitar fundamentalmente, ¿vale? Entonces, ahí establece algunos ajustes, digamos, en los procedimientos y también define las sanciones. Como digo, es muy posible que se hayan visto un poco desbordados con la solicitud de información, de solicitudes, mejor dicho, de tramitación de ERTES, y en este, digamos, como que han pues ajustado un poco algunas de las características de los mismos. Una de las primeras cosas que dice en concreto en su artículo 1, este Real Decreto, que estará vigente también durante el estado de alarma y sus prórrogas, ¿vale?, es que se definen cuáles empresas realmente no pueden tramitar ERTES sin aprobación de las autoridades competentes, que ya hemos visto anteriormente cuáles son, ¿no? Entonces, hay lógicamente empresas, ya sea de titularidad pública o privada, que están gestionando en primera línea esta crisis sanitaria,
¿vale? Entonces, pues ahí tendríamos centros, servicios, establecimientos sanitarios, así como también centros sociales de mayores, personas dependientes o con discapacidad. Bueno, pues todos estos centros realmente están, unos por asistencia a los enfermos afectados por el contagio y otros porque están gestionando centros colectivos de personas vulnerables, ¿vale? Como son mayores, dependientes o personas con discapacidad. Por lo tanto, estos centros, estas empresas o centros de trabajo tienen un carácter esencial y deben mantener su actividad. No pueden suspenderla o reducirla, salvo que se lo permitan las autoridades competentes, ¿vale? Con lo cual, pues estaríamos en una situación en la cual no pueden tramitar ERTES, ¿vale? Salvo que se lo autoricen, o sea, tendrían que solicitar una autorización y es bastante lógico si lo pensáis, ¿no? Pero bueno, lo establece así para establecer una limitación, digamos, a la ley, al Real Decreto 8, que permitía la aplicación de los ERTES en general. Luego, el procedimiento, que es una cosa importante, se desarrolla el artículo 25 del Real Decreto Ley anterior. ¿Vale? Por una parte, se regula la prestación contributiva por desempleo. En ese artículo 25 se regula la prestación contributiva por desempleo. Y en este Real Decreto se desarrolla cómo debe solicitarse esa prestación contributiva por desempleo de la que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Entonces, primero hay una solicitud colectiva. Se presenta por la empresa ante la entidad gestora, el servicio de empleo, según un modelo que ellos van a proporcionar. Y en esa solicitud debe figurar todo esto que veis aquí, ¿vale? Es el nombre o razón social de la empresa, el nombre y apellidos de todos los trabajadores, el número de expediente asignado por la autoridad laboral y la especificación de las medidas a adoptar. Creo, si no recuerdo mal, que la ministra de Trabajo dijo que esto era bastante sencillo en alguna de sus comparecencias. Dijo, pues mira, lo único que necesitamos es quién es la empresa, cuáles son los trabajadores y el número de expediente, ¿no? Y con eso pues ya podemos empezar a tramitar las prestaciones contributivas por desempleo. Bien, esto es lo que tenemos, pero es verdad que también debemos acreditar una serie, digamos, de documentación añadida. O sea, es verdad que la básica es eso, ¿vale? Pero también hay que indicar cuál es la representación de las personas trabajadoras. Lógicamente, si en ambos supuestos de causa de ERTE se puede solicitar la prestación, recordar que se podía establecer una comisión representativa de los trabajadores en el caso de que no existiera. Entonces, debe acreditarse que realmente existe una representación legal de los trabajadores, ¿vale? Porque eso es un requisito indispensable para ver que la causa productiva, técnica, etcétera, se ha negociado o se ha hablado o se ha pactado con los trabajadores. Y si la Dirección General de Servicio Público de Empleo Estatal, es decir, el SEPE, solicita una información complementaria, pues también debe incluirse. ¿Vale? Esta comunicación, o sea, toda esta información se debe remitir en un plazo de 5 días, desde que se solicita el ERTE en los supuestos de fuerza mayor o desde la fecha en que la empresa notifica a la autoridad laboral competente. Aquí falta, creo, completar el párrafo, pues en el caso de fuerza mayor desde que se solicita el ERTE y en el caso de causa productiva, técnica, organizativa, etcétera, desde la fecha en que la empresa notifica a la autoridad laboral la decisión de, digamos, solicitarlo, ¿vale? O sea que realmente el margen es relativamente corto, es decir, hay que presentar esto, sería presentar el ERTE y presentar la solicitud de prestación contributiva de desempleo, ¿vale? A ser posible, pues todo, digamos, seguido, porque el plazo no es que sea tan largo, es decir, 5 días se pueden ir en caso de que ellos te pidan más documentación o información complementaria. Vale.
En el caso, digo, del segundo supuesto, pues desde que informas que has optado por esa solución, digamos, de un expediente de regulación temporal de empleo por causa productiva, organizativa, etcétera, ¿no? El segundo supuesto, este que tiene ese título tan largo. Vale, la duración, bueno, pues es el estado de alarma y sus posibles prórrogas. Esto en realidad es que ya estaba previsto, ¿vale? Lo que pasa es que en algunos casos los reales decretos como que vuelven a insistir en información que ya han dicho porque lo consideran importante, es decir, que solo se va a prestar esta prestación especial en el estado de alarma y prórrogas. En el momento que se levante el estado de alarma ya no hay esta prestación, ¿vale? Y luego lo que os comentaba de las sanciones. Cuando hay falsedades o incorrecciones, se revisará de oficio, ¿vale? Entonces, si se sospecha que se ha solicitado indebidamente o bien hay incorrecciones o falsedades en la documentación que se ha presentado, entonces se va a revisar de oficio y se puede incurrir en una, bueno, pues se puede ser sometido a una sanción, que en todo caso es que hay que devolver a la entidad gestora la prestación por desempleo que se haya percibido, ¿vale? O sea, es decir, que se devuelve al SEPE la cantidad que los trabajadores hayan percibido en concepto de desempleo, y además hay que abonar a los trabajadores el salario durante ese periodo de tiempo, lógicamente al cual se le descuenta lo que ya hayan percibido. Por lo tanto, pues queda sin efecto, es decir, es como al final tienes que pagar el sueldo en dos veces, por una parte a la entidad gestora de empleo, lo que hayan pagado a los trabajadores en concepto de desempleo, y lo restante hasta alcanzar el salario a los trabajadores, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, se quedaría sin efecto y realmente la empresa tendría que pagar, asumir como sanción ese pago. Al parte, bueno, no lo he dicho, pero esto indica que como mínimo hay que pagar eso. Y el decreto dice al margen de otras repercusiones, digamos, de penalizaciones o sanciones añadidas por haber incurrido en un delito, etcétera. O sea que realmente, pues puede ser, primero, que no sirva de nada, y segundo, me refiero para el trabajador, y segundo, que además le penalicen todavía con alguna sanción añadida, ¿vale? Con esto se trata un poco de evitar los ERTEs indebidos cuando realmente no hay una causa para ello. La fecha de efecto de la situación de desempleo, cuando hay causa mayor, es el hecho causante, es decir, el cierre, los empleados que se han puesto contagiados, están enfermos en su casa, desde el momento en que esto sucede, entran, es la fecha que se considera efecto de situación legal de desempleo. Si la empresa ha cerrado, pues el día que cierra. Si el local ha cerrado, por ejemplo, ¿no? En el caso de tiendas, si han dejado de prestar actividad y han mandado un comunicado diciendo nosotros no podemos atender porque nuestros proveedores no nos suministran, pues ese día, ¿vale? Y en el caso de que sea el artículo 23, que es el de causa productiva, organizativa, técnica, etcétera, coincidente o posterior a la fecha que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada. Es decir, en un caso es siempre digamos, lo más inmediato, y en el otro es cuando, después de un periodo digamos, de reflexión en la empresa, pues deciden notificar que ellos van a hacer un ERTE por esa causa, ¿vale? Porque han reducido significativamente su actividad, etcétera, y entonces deciden notificarlo. A partir de ese momento es cuando contaría la situación legal de desempleo. Lógicamente, todo lo anterior pues no cuenta porque todavía no has avisado de que realmente estás en un ERTE, ¿vale? O que vas a estar en un ERTE, ¿de acuerdo? Vale, esto es otra de las cosas que ya se decía en el Real Decreto 8/2020, ¿vale? Se reitera que lo que será de aplicación las medidas extraordinarias en cotizaciones y protección por desempleo, es decir, la exoneración de las cotizaciones y la protección por desempleo a aquellos que tengan suspensión de contratos anterior a la declaración, a la entrada en vigor del decreto ley, siempre y cuando se derive directamente del COVID-19. Es decir, que si realmente es posterior o anterior al 16 de marzo, bueno, la fecha que corresponda, la tramitación de la suspensión del contrato de reducción de jornada, es decir, el ERTE, eso no implica que vayas a perder esos beneficios que tienes. Es decir, en las empresas que hayan decidido muy pronto, decir, pues mira, nos vamos a un ERTE, pues aunque no estuviera todavía regulado,
siempre y cuando la causa de ello haya sido el COVID-19, tienen derecho tanto a la exoneración de las cotizaciones como a la protección por desempleo. Luego, en el caso de las sociedades cooperativas, pues flexibilización, definen que cuando no pueda ser convocada la Asamblea General por motivos obvios, porque la cosa está muy complicada a nivel de reuniones, de realizar reuniones, se puede hacer por medios virtuales, pero no todo el mundo puede, pues el Consejo Rector puede también aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo, ¿vale? Es una facilidad que le dan, digamos, a las sociedades cooperativas. Y luego, por último, la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. Ojo, esto serían los contratos temporales siempre y cuando hayan sido incluidos en un ERTE. Es decir, si una empresa decide prescindir de los servicios de todos sus trabajadores, pongo por caso, y entre esos trabajadores hay 2, por ejemplo, que tienen un contrato temporal, esos contratos temporales entran en un periodo de interrupción del cómputo, tanto de la duración como de periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. Es decir, que los otros contratos temporales no se ven afectados. Lógicamente son los que son incluidos dentro de una aplicación de un ERTE, tanto los formativos como los de relevo, interinidad, cualquier tipo de contrato temporal, ve interrumpido el cómputo de los meses que se haya pactado entre la empresa y el trabajador en su contrato de trabajo. Por lo tanto, tendríamos pues un alargamiento, digamos, de la fecha máxima o la fecha mínima o de terminación del contrato en el caso de que estén sometidos a un ERTE, ¿vale? Bien, y luego aquí hay una última cosa que es un poco lo que os decía antes. Es otra vez el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020. En el caso de que haya una contratación de emergencia por parte del Estado con un contratista, pues entonces se puede saltar determinados procedimientos para poder realizar el contrato lo antes posible. Porque, bueno, lo dice aquí con una terminología un poco legal, pero viene a decir eso, que es el órgano de contratación quien determina pues, qué es lo que hay que contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad de cumplir con esos requisitos por otras vías. Hay que dejar constancia en el expediente de que se ha hecho así y ya está. O sea, lo que viene a decir es que la Administración General del Estado tiene potestad para en los contratos de contratación de emergencia saltarse, digamos, algunas de las obligaciones, no saltárselas, pero sí digamos, no cumplir a todos los requisitos de garantías que hay en la ley esta que veis aquí, la del 9/2017, ¿vale? También, pues la facturación electrónica, lo mismo, hay una obligación de facturación electrónica, como sabéis, desde 2013, perdón, en las contrataciones del sector público. Y, pues bien, en este caso, cuando hay contratación de proveedores no nacionales, no hay obligación de facturación electrónica. De lo que se trata es de agilizar el máximo la contratación con proveedores que puedan suministrar materiales esenciales, digamos, para la respuesta ante la emergencia sanitaria. Entonces, pues que no haya obligación de cumplir estrictamente con estas dos leyes facilita el hecho de que la Administración General del Estado pueda establecer contratos con proveedores que puedan suministrar esos bienes. Vale, y con eso hemos terminado el artículo, el Real Decreto Ley 10/2020. Voy un poco como una moto porque es que hay mucha información, entonces no os he dado ni siquiera pie a comentaros el tema de las preguntas o comentarios. Lógicamente, vamos a decirlo así, pues ahora mismo estamos todos igual, es decir, que realmente la información va saliendo continuamente día tras otro y bueno, nos vamos informando de ella a medida que sale. Entonces, si tenéis algo, digamos, que queráis aportar o matizar, no dudéis en decirlo, ¿vale? Porque es posible que yo no tenga toda la información o la información del todo actualizada. Y si tenéis, por supuesto, alguna pregunta, pues comentarla también. Yo es posible que no la conteste de manera inmediata, pero intentaré hacerlo cuando termine la exposición, ¿vale? La idea es llegar al menos al artículo 11, al Real Decreto 11, que es el que se ha publicado hoy,
bueno, pues porque tengáis un poco la información completa, ¿vale? Pero bueno, que vosotros en caso de que tengáis alguna cosa que matizar o preguntar, pues ir anotándolo, lo podéis incluso poner ya en el chat si es algo muy importante y yo intento atender a las consultas que me estáis haciendo, ¿vale? O que me podáis hacer. Vale, pues vamos con los últimos reales decretos. El Real Decreto 10-2020, bueno, pues se estableció se publicó el día 29 de marzo, a última hora. Se disculpó la ministra porque había sido con un plazo muy corto, no sé si a algunos habrá afectado, porque claro, la gente no sabía si realmente podía o no podía ir a trabajar el día 29 por la noche, porque se publicó en torno a las 11:30. Entonces, hay la suspensión digamos, de la obligación, vamos a llamarlo así, hay un permiso para no ir a trabajar a personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. Realmente el Real Decreto en la práctica recrudece, lo que hace es limitar, para evitar la propagación del COVID-19, evitar y evitar, por tanto, la acumulación de pacientes en cuidados en las UCIs, pues lo que pretende es que reducir los desplazamientos por causa laboral, porque realmente estudiaron que eran los principales movimientos que se hacían y entonces, bueno, pues reflexionaron y llegaron a la conclusión de que si reducían los desplazamientos por causa laboral, reducirían la propagación del virus y, por lo tanto, evitarían el colapso que ya estamos prácticamente viviendo de los centros sanitarios y sobre todo de las UCIs, que es lo que más, digamos, preocupa ahora mismo, porque es donde están los pacientes pues un poco jugándose la vida, ¿no? Entonces, se ha limitado al máximo la movilidad y hay un permiso retribuido recuperable, esa es la definición un poco técnica, para personal laboral por cuenta ajena, entre el 30 de marzo y el 9 de abril inclusive. Solo se excluyen de esto los trabajadores de servicios esenciales, que luego en el anexo los tenéis todos, ¿vale? Por si alguno tiene dudas de si es esencial o no es esencial, ¿vale? Vale, el Real Decreto entró en vigor el día 29, que fue, ya digo, a última hora, a ultimísima hora. Bueno, luego también comentaros que hubo un periodo, digamos, de adaptación que se previó para las empresas que tuvieran que terminar algún proceso, que tuvieran que interrumpir actividad de una manera muy precipitada para que hubiera garantías de que la pudieran reanudar, pues el día 30 era un día un poco así de transición, digamos, ¿no? Esto no lo he puesto aquí porque ya no está, digamos, a fecha de hoy ya no tiene vigencia, pero vamos. El artículo 1 establece que se aplica a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios a empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada ya como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Obviamente, pues todas las tiendas, todas las empresas que se dedicaran a determinadas actividades que paralizó el estado de alarma, pues lógicamente ya estaban paralizados. Pero aquí tenemos las siguientes excepciones, hay unas cuantas, ¿eh? Primero, trabajadores incluidos en los servicios de los anexos. Luego, aquellos que presten servicios en divisiones o líneas de producción que se correspondan con los servicios del anexo. Es decir, no solo aquellas empresas cuya única actividad sea el servicio esencial, sino también aquellos que presten servicios en divisiones de su empresa o líneas de producción con esa actividad, aunque la actividad principal de la empresa no sea esa. No sé si me he explicado. O sea, es decir, si hay una empresa que tiene pues una actividad que es fabricar muchísimas cosas y entre ellas tiene que fabricar material sanitario, pues lógicamente aquellos que fabrican material sanitario están exceptuados de esta ley, de la obligación de quedarse en casa, digamos, ¿vale? Luego, personas que actualmente se encuentren en un ERTE, pues lógicamente no, porque no tiene sentido. Es decir, vamos, no es que sea una excepción, es que no tiene sentido, ¿vale? Y luego, personas de baja por incapacidad laboral, capacidad temporal, pues tampoco. Como es lógico, si estás en casa por un motivo o por otro ya, pues lógicamente esto no te aplica.
Luego, las personas que puedan realizar su actividad, bueno, este es casi el más importante, ¿vale? Todos aquellos que podamos hacer teletrabajo, pues lógicamente no nos aplica el permiso retribuido recuperable. Esto quiere decir que hay empresas que se ven abocadas ahora mismo o se han visto a buscar soluciones de teletrabajo si quieren mantener su actividad. Con lo cual, pues es bastante importante poder hacer ahora mismo teletrabajo si te quieres mantener un poco, digamos, activo como empresa. Por último, aunque no lo menciona explícitamente, porque digamos que legalmente es obvio, pero para todos los que no somos pues especialistas en leyes no lo es, los trabajadores autónomos no son trabajadores por cuenta ajena, por lo tanto pueden seguir con su actividad, ¿vale? Siempre y cuando esa actividad no se haya visto interrumpida por el estado de alarma. Si un autónomo tiene una tienda y si esa tienda ha cerrado, pues lógicamente ya el estado de alarma le ha afectado, pero si ese autónomo es un, pues no sé, es una persona que presta servicios legales, por ejemplo, ¿no? De algún modo, pues, por ejemplo, un autónomo es un asesor legal y quiere asesorar empresas o uno de sus trabajos es asesorar empresas en tramitación de ERTEs, pues podría hacer desplazamientos, ¿vale? Según esto. Bien, características del permiso retribuido, pues es obligatorio, es decir, no podéis, no se puede, digamos, no puedes por ningún motivo salvar la situación de ir a trabajar, salvo que pertenezcas a un servicio esencial, tienes que quedarte en casa, salvo que puedas hacerte de trabajo. Se percibe la totalidad del salario. Se puede tener una actividad mínima indispensable, ¿vale? Pueden las empresas a las que afecta esto establecer un número mínimo de plantilla o turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esto, bueno, pues es interpretable, ¿no? Pero vamos, que en teoría se puede hacer. Es decir, que si hay una empresa, por ejemplo, a mí me consta que hay empresas que tienen un personal técnico mínimo imprescindible para que se mantenga todo en funcionamiento. Imaginaros un medio de comunicación, pues si no tiene la infraestructura tecnológica para poder emitir, para poder tener activa su página web o la emisión en antena, pues lógicamente no podría trabajar, ¿vale? Entonces no podría funcionar como empresa. Entonces, a mí me consta, ya digo, que hay empresas que tienen un personal técnico mínimo necesario para el funcionamiento de la actividad indispensable, si por ejemplo es un medio de comunicación público, etcétera, ¿no? Y luego las horas trabajadas, las horas trabajadas, no trabajadas, perdón, o las horas trabajadas no prestadas, que es como lo dice el Real Decreto, pues deben recuperarse, ¿vale? ¿Cómo se recuperan? Pues desde el día siguiente hasta la finalización del estado de alarma, en este caso estaríamos en el 11 de abril, si no se prorroga, que no lo sabe nadie, pero vamos, se dice que sí, algunas fuentes del gobierno que se va a prorrogar, pero no, oficialmente no hay nada, ¿vale? Y hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto, como siempre, pues se negocia. Hay un periodo de consultas entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. Si no hay representación legal de los trabajadores, es un poco lo mismo que cuando el ERTE de causa productiva técnica, etcétera. Se debe conformar en un periodo máximo de 5 días. Durante el periodo de consultas, de buena fe, pues lo pactas durante otros 7 días. Y si no se alcanza acuerdo, la empresa notifica a las personas trabajadoras y la comisión representativa en el plazo de 7 días cuál es la decisión adoptada. Es decir, lo primero se da la opción a que la empresa negocie con los trabajadores cuándo y cómo se puede recuperar esto, ¿vale? Estas horas no prestadas, horas de trabajo no prestadas. Si no hay acuerdo, pues será la empresa la que comunique cuál va a ser la manera de recuperar esas horas de trabajo. Esto se debe hacer en un periodo máximo de 19 días. O sea, 5 para la comisión representativa en caso de que haga falta. Si no hace falta, pues esos 5 días se quitan. 7 para el periodo de consultas y 7 en caso de que no se llegue a un acuerdo para que la empresa notifique cómo se van a recuperar, ¿vale?
Bien, toda esta parte es un poco cómo afecta al sector público. Nosotros no nos afecta gran cosa, ¿vale? Simplemente como usuarios del sector público. Simplemente lo que dice la ley es que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública puede regular el carácter esencial de las funciones que desarrollan los empleados del sector público. Es decir, ellos son los que van a decidir qué es esencial y qué no es esencial en el sector público, ¿vale? En este caso lo establecen así. El Real Decreto lo deja al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Luego, los servicios esenciales siguen activos, es decir, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia que atiendan actuaciones procesales que no hayan sido suspendidas por el estado de alarma, es decir, por el Real Decreto este que veis aquí, que es el de estado de alarma, pues van a seguir activas. El personal de la Administración de Justicia necesario para la prestación de servicios en el registro civil, también. Esto, en la práctica, yo no sé si habéis tenido que recurrir al registro civil o a la Administración de Justicia, pues no sé en qué se está traduciendo. Supongo que será muy difícil ahora mismo hacer tramitaciones judiciales o con el registro o tal. Pero bueno, ellos dicen que este sector, que estos funcionarios, digamos, del sector público, pues van a tener que seguir activos. Y también las empresas adjudicatarias de contratos del sector público, de contratos de obras, servicios y suministros indispensables para mantenimiento y seguridad de los edificios. Evidentemente, si tiene que haber gente un poco para mantener que no haya derrumbes o que no haya problemas con las obras ya puestas en marcha, ¿vale? Que no puedan causar un daño mayor. Esto, de todas maneras, creo que estuvo en debate, si se mantenía o no se mantenía. Finalmente sí se ha mantenido, ¿vale? Bien, esto es el anexo, ¿vale? Yo no lo voy a leer porque es que es una locura. O sea, son un montón de actividades que se consideran esenciales, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, actividades que van a continuar desarrollándose a pesar del estado de alarma, pues todas esas siguen. Es decir, el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020 es el que define qué sigue abierto y qué no, ¿vale? Entonces aquí veis pues todo lo que sigue abierto y por lo tanto se consideran esenciales, ¿vale? Bueno, pues cadenas de abastecimiento, por supuesto, materiales sanitarios necesarios para la prestación de servicios sanitarios, en fin, servicios de transporte, que el estado de alarma no dijera que no debían mantenerse. Por lo tanto, salvo que alguien me diga a mí lo contrario, pues, o que me digáis lo contrario, pues yo entiendo que el transporte de cercanías, el transporte de mercancías, el transporte urbano, etcétera, pues sigue en funcionamiento, porque si no, no valdría esto, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sector sanitario también, puntos de venta en prensa, servicios financieros, es decir, los bancos, empresas de telecomunicaciones y servicios audiovisuales y servicios informáticos esenciales. Esto también es difícil saber cuáles son y cuáles no. El presidente de AETIC dijo que debía considerarse el sector informático un sector esencial, tal y como estamos actualmente, y no globalmente, porque realmente hay tal necesidad de teletrabajo, que es que si las empresas de servicios informáticos no pueden, digamos, desplazarse para hacer intervenciones necesarias o imprescindibles, pues claro, el teletrabajo es muy, muy difícil, pero bueno, en realidad servicios informáticos esenciales, ¿vale? En lo que respecta a nosotros, a nuestra empresa. Abogados, procuradores, bueno, ya digo, no lo voy a leer porque es que son 25. La idea sería que vosotros consultarais si vuestra actividad se considera un servicio esencial. Ahí tenéis el listado y luego, bueno, esto obviamente os lo voy a mandar, con lo cual lo vais a tener, ¿vale? Bien, por último ya, el Real Decreto 11/2020. Este decreto se aprobó en Consejo de Ministros ayer y se ha publicado hoy por la mañana en el BOE. En teoría, la aplicación, la vigencia es desde el día siguiente a su publicación en el BOE. O sea, en teoría yo deduzco que a partir de mañana 2/4, ¿vale? Aunque el Real Decreto es Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, pues realmente se ha publicado en el BOE el 1 de abril, o sea, hoy, ¿vale? Pero bueno, como todo es interpretable, pero bueno, como cualquier caso, esto es un periodo transitorio de, como mucho, de menos de 12 horas, porque mañana ya es 2 de abril, pues bueno, es inminente que su entrada en vigor. Y luego, muy importante, estará vigente hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. Esto quiere decir que, si bien otros reales decretos anteriores
decían que determinadas medidas, al menos de ellos, solo el estado de alarma o el último día del que se declara el estado de alarma, pues este Real Decreto que nos ocupa, pues sería un mes después de la finalización del estado de alarma. Es decir, en este caso, pues estaríamos en el 11 de mayo, de momento, si no se prorroga, ¿vale? Luego, es bastante extenso, tiene 54 artículos, bueno, ahí lo veis, todo lo que tiene. Nosotros, porque es que si no es imposible, ya estamos en 1 hora y 10 y fijaros que todavía nos queda este decreto, vamos a comentar nada más la parte de autónomos, la parte de apoyo a la industrialización, porque nos afecta también, y luego también algunas medidas de las otras medidas, ¿vale? Es decir, medidas para sostener la actividad económica, la parte de autónomos y empresas, aunque dice autónomos, realmente incluye empresas también, ¿eh? Porque hay muchas medidas que se ha dado mucha publicidad que son para autónomos, pero también afectan a empresas, ¿vale? Por ejemplo, el aplazamiento de las cuotas de la seguridad social, a la seguridad social, mejor dicho. Lo que pasa es que como estaba un poco cubierto ya por los ERTES, pues como que se le ha dado menos publicidad, pero bueno, lógicamente pues sí que se pueden aplazar las cuotas a la seguridad social, ¿vale? Bien, pues vamos con ello. Aquí ya digo, tenemos unos artículos que son bastante importantes, que son los artículos 34 y 35. Yo algunos artículos los pongo por si queréis consultar la fuente directa, ¿vale? En el Real Decreto Ley. Luego al final tenéis una serie de enlaces, cada uno con el Real Decreto Ley que le corresponde. Cada uno el de su Real Decreto, ¿no? Para que si queréis, tenéis dudas, digamos, de cómo lo pone exactamente la ley, pues lo podáis consultar directamente. En concreto, los artículos 34 y 35 otorgan moratorias de 6 meses en el pago de cotizaciones a la seguridad social, 6 meses sin interés, a empresas y trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de seguridad social. Insiste mucho el Real Decreto en que los trabajadores por cuenta propia deben poder acreditarlo, ¿vale? Un poco para que no se cuele, digamos, gente que no es realmente, que no está inscrita en el régimen de autónomos, en el RETA, pero bueno, que lo repite varias veces, ¿eh? Bien, en las empresas, por los conceptos de recaudación continua, cuyo periodo de vengo esté entre abril y junio de 2020. Las solicitudes deben presentarse a través del sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la seguridad social, el sistema red famoso, ¿no? Y deben hacerse solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización, ¿vale? Ahí es la manera de informar, digamos, los trabajadores que están de alta. Y los autónomos entre mayo y julio de 2020. Ya habéis oído que se puede solicitar la devolución de los días trabajados en marzo y abril. Pero bueno, en principio lo que establece el decreto, que es a lo que yo me estoy ciñendo, es autónomos entre mayo y julio y empresas entre abril, las correspondientes a abril y junio, a los meses entre abril y junio de 2020. Siempre y cuando, lógicamente, no hayas interrumpido actividad, ¿vale? Porque si has interrumpido actividad, te vas, en el caso de las empresas, a un ERTE, en el caso de los trabajadores, te vas a una cese de actividad, ¿vale? Entonces, las solicitudes de moratoria se comunican a la Tesorería de la Seguridad Social en los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios del ingreso, ¿vale? La concesión de la moratoria se comunica en los 3 meses siguientes. No es de aplicación a códigos de cuenta de cotización de los cuales ya hayas obtenido exenciones de pago. Es decir, es obvio, pero cuando tú te has declarado un ERTE por causa lo que sea, pues estás exonerado de cuotas de cotización, con lo cual pues no rige este principio, ¿vale? Este artículo de 34 del Real Decreto Ley 11 de 2020. En las empresas presentadas por empresas que contuvieran falsedades o errores, pues darán lugar a sanciones. Un poco lo mismo que hacían con el tema de los ERTES, pues que hay que tener cuidado, digamos, con lo que solicitas, porque bueno, puede dar lugar a sanciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que os venía a decir, que es un interés bastante bajo, digamos, por así decirlo, es un 0,5. Si no puedes tener otro aplazamiento
un aplazamiento sin interés, pues podrías tener un interés reducido en 7 veces al que normalmente se establece, ¿vale? En cualquier caso, la solicitud hay que hacerla en los 10 primeros días de la obligación, digamos, de pago de la cuota, tanto para trabajadores como para empresas. Medidas para sostener la actividad económica, pues bueno, aquí esto ya es un poco menos importante para nosotros, ¿vale? Para las empresas. Salvo que hayáis recibido un préstamo de la Secretaría General de Industria y PYME. Bueno, pues que con carácter temporal y solo a efectos de préstamos concedidos por esta entidad, pues se aplazan las garantías a aportar durante un tiempo bastante largo, es decir, se va a mantener hasta el 3 de noviembre de 2020. Es decir, ellos pueden resolver que te dan el préstamo, pero para hacer efectivo, digamos, el pago del préstamo, pues esperan a que les des las garantías, pero te dan un plazo mucho más largo, digamos, de lo que daban hasta ahora. Lo mismo con la refinanciación de préstamos concedidos por esa misma entidad. Había un plazo para ellos en la amortización de esos préstamos, ahora lo alargan a 2 años y medio desde el 14 de marzo. Todos estos programas son los que están, digamos, incluidos dentro de esta refinanciación de los préstamos. Las solicitudes para que se puedan refinanciar estos préstamos, pues deben incluir toda esa documentación que veis ahí. Si os veis afectados por algún préstamo de esta entidad, pues bueno, que sepáis que hay que presentar todo eso y entonces tenéis un montón de aplazamiento para las garantías que piden para la concesión del préstamo. También, pues, ICEX España Exportación e Inversiones devolverá a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables para ferias de turismo cuando sean canceladas o estén muy afectadas o sean aplazadas, pues se puede devolver esa cantidad. No hay necesidad de solicitud previa en este caso y el pago y durante un periodo de un año, pues se suspenden los intereses y amortizaciones también de préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo. En el programa Emprendetur, que hay unos cuantos. Si sois una empresa de este sector, pues también os han concedido algún tipo de préstamo, pues se suspende el pago de intereses y amortizaciones. Bien, serán exigibles un año más tarde, o sea, se aplaza un año. Bueno, son dos cosas en realidad. La primera es que devuelven los gastos no recuperables que hayan hecho empresas en ferias relacionadas con el turismo, y otro es que si hay préstamos de programas Emprendetur, pues se ha establecido un año para poder devolver, digamos, esos intereses y amortizaciones, o para poder pagar esos intereses y amortizaciones, ¿vale? Bien. Luego, esto sí que nos afecta un poco más, ¿vale? Es el artículo 42. Aquellas empresas que... A ver, disculpar porque hay un error aquí. Autónomos, por una parte, y también empresas pueden solicitar una suspensión de los contratos, un cambio en el suministro de electricidad, ¿vale? Voy a quitar. Esto lo que quiere decir, básicamente, es que nosotros podemos, tanto las empresas como los particulares, podemos hacer un cambio, por ejemplo, de potencia y en uno al año y no podemos hacer más, pero en este caso se suspende, digamos, la obligación de que sea una vez al año. Es decir, se pueden hacer solicitudes de cambio de potencia o peaje de acceso, y aunque no se haya producido ningún cambio realmente en la estructura de peajes de acceso o cargos que afecta a la contratación del punto de suministro. Entonces, se pueden, por tanto, suspender temporalmente o modificar los contratos y después de la finalización del estado de alarma, en un plazo de 3 meses, se puede solicitar la reactivación.
la reactivación, la empresa suministradora la tiene que hacer en un plazo máximo de 5 días. Esto lo que pretende es que aquellas empresas, autónomos, etcétera, que tienen centros de trabajo que están cerrados, lógicamente pues no tiene sentido que estén pagando la misma potencia instalada o de peaje de acceso. Entonces, pues se puede renegociar, se puede reajustar con tu empresa suministradora de electricidad ese contrato, ¿vale?, de suministro. Ellos están obligados a hacer el cambio, ya digo, aunque no tuvieras en teoría derecho a ello, y además a reactivártelo exactamente igual que estaba en 5 días cuando lo solicitas en los 3 meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Además, no habrá pagos, no habrá costes por esto, salvo que contrates más potencia, lógicamente, o contrates equipos de medida adicionales, ¿vale? En ese caso sí lo tendrás que pagar. Y luego también, pues, la flexibilización de los contratos de suministro de gas natural aplica muy parecido. La terminología es un poco distinta, pero es lo mismo. El titular del punto de suministro puede solicitar la modificación del caudal diario, en el caso del gas, ¿vale? El comercializador puede solicitar al distribuidor un cambio en el escalón de peajes, una reducción del caudal y la anulación de productos de capacidad de salida contratados, y todo esto se repercute, es decir, el abaratamiento que esto supone se repercute al consumidor. Esto puede realizar sin ningún coste, y también, como en el caso de la electricidad, se puede reactivar en el plazo de 3 meses después de la finalización del estado de alarma, en un máximo de 5 días. Y esta quizás sea un poco más importante. Se pueden suspender las facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo, excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, tanto autónomos como pymes. En este caso no cita a todas las empresas, ¿vale? Solo dice pymes. Pueden solicitar la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación integrados en el estado de alarma, ¿vale? Las comercializadoras quedarán eximidas de una serie de impuestos y de costes que tienen por ello, para un poco también para compensarlas, y esto se puede regularizar a partes iguales en los siguientes 6 meses. O sea que esto se puede solicitar ya, en realidad, suspender el pago de la factura del gas, de la electricidad, hasta la finalización del estado de alarma, para que ellos te lo prorrateen a partes iguales durante los siguientes 6 meses. Esto para los autónomos es un alivio, y para las empresas yo entiendo que también, vamos, para los pymes. Luego, bueno, pues básicamente que se puede modificar los precios de la gasolina, del combustible, saltándose un poco una regulación que hay de precios por temporadas, y que se compensa a determinadas empresas del sector audiovisual por la obligación que tienen de mantener el servicio de televisión digital terrestre, ¿vale? Otras medidas, pues se explica cómo hacer una donación al sector público. El capítulo 3 habla de, básicamente, el sector público, ¿vale? Cómo le puedes hacer donaciones, tanto de dinero como de bienes inmuebles, como de equipamiento y suministros. Ahí lo regula. Las medidas extraordinarias en los plazos de formulación y rendición de cuentas anuales de entidades del sector público estatal. Las otras, las empresas, la mayoría, están afectadas por la suspensión de plazos, con lo cual, en teoría, es un mes más tarde, ¿vale? Pero vamos, tampoco he encontrado yo la regulación de esto, con lo cual esta regulación sí que está aquí, del sector público, ¿vale? Y las disponibilidades líquidas de organismos autónomos, pues se entiende que deben atender los gastos para combatir la crisis sanitaria, por lo tanto, hay un fondo de contingencia para comunidades autónomas y entidades públicas. Muy importante que se aplaza el reembolso de préstamos concedidos por comunidades autónomas y entidades, exactamente igual que las empresas del sector público, pues también se pueden, con las mismas características y todo. Y luego, quizá más importante para nosotros sea que también se aplazan las deudas, tanto la deuda aduanera tributaria, correspondiente a declaraciones aduaneras desde la fecha de entrada en vigor hasta el 30 de mayo, ¿vale? Para empresas que no sean mayores, su facturación no sea superior a 6 millones, lo mismo, 6 meses de la finalización del plazo de ingreso y sin intereses de demora los 3 primeros. Lo mismo para la suspensión de plazos, comunidades autónomas y entidades locales. Lo que trata de aclarar este decreto es que todas las suspensiones de plazos que regían, tanto a nivel tributario como a nivel de administrativo, en el Real Decreto Ley 8/2020, bueno, no tributario, administrativo, fundamentalmente, actuaciones, trámites, rigen también para comunidades autónomas y entidades locales. Y también, bueno, pues en el caso de
de los procedimientos de subvenciones, pues también se amplían los plazos de ejecución. Pero lo más importante casi para mí es que los plazos de las comunidades autónomas y entidades locales, ayuntamientos, etcétera, también tienen esa misma suspensión. Es decir, si tienes un recurso o algo que hayas tramitado con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma, pues también tiene un plazo de suspensión, ¿vale? Bien, esto ya es una ampliación del límite de garantías del CERSA, que es una entidad pública de 60 millones para cubrir determinados riesgos. La ampliación del plazo también para recurrir, de poner recursos en la vía administrativa, también se amplía ese plazo. También con el paréntesis del estado de alarma, o sea, se computará, empezará el plazo a partir del día siguiente al estado de alarma. Y luego, bueno, pues aquí hay disposiciones adicionales, las que queráis. O sea, hay un montón, me parece que hay 19 o 20, pero hay algunas que son un poco más importantes que otras. Por ejemplo, pues hay una que modifica la suspensión de plazos del Real Decreto 8/2020, pues la suspensión de plazos se aplica hasta el 30 de abril, ¿vale? Eso es una cosa, vamos, una ampliación de esa suspensión de plazos. No computará, por tanto, a efectos de duración máxima de plazos el periodo no solo del estado de alarma, sino también hasta el 30 de abril, entre el 14 de marzo y el 30 de abril. Esto podría insinuar que el estado de alarma se va a prolongar o podría ser una medida un poco prudente por su parte. En caso de que no se alargue, pues realmente para reactivarlo todo pues se tarda un tiempo, ¿no? Luego, muy importante, se habilita, los autorizados en el sistema red pueden presentar todas estas solicitudes en la Seguridad Social, todo este tema de la exoneración, del aplazamiento de cuotas y tal, lo puedes hacer por el sistema red, ¿vale? Si estás incluido en el sistema de remisión electrónica de datos, lo puedes hacer. Luego, bueno, también una expedición de certificados electrónicos cualificados temporal durante el estado de alarma. Y esta medida también ha salido un poco a los medios. Se pueden disponer de planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad durante el plazo de 6 meses, siempre y cuando estés en situación legal de desempleo, seas empresario de empresas que hayan cerrado al público o autónomo que hayas cesado tu actividad. Hay unos importes máximos que vas a disponer y un plazo para que se presente la documentación correspondiente. Y ya, si me permitís, pues un poco para terminar, nosotros hemos detectado que muchas empresas se ven perdidas ante esta avalancha de legislación y procedimientos, ya sea para interrumpir actividad, para tramitar ERTEs, para solicitar ayudas o gestionar créditos con los avales que ha ofrecido el gobierno. Y entonces estamos ofreciendo, como adelantaba antes, ayudas no solo para la tramitación de solicitudes de financiación para la digitalización, que están en marcha, o sea, hay ayudas para esto, también para la tramitación e información de ERTEs o exoneraciones de pagos a la Seguridad Social, aplazamientos de pagos a la Seguridad Social, y también en la tramitación con bancos y entidades de crédito para conseguir esa línea de avales que ofrecían los reales decretos. Y aparte de eso, pues ofrecemos licencias adicionales de nuestros productos con servicios de implantación y soporte gratuitamente, y también no solo para nuestros clientes, sino también para autónomos y empresas que no sean clientes de esta software. Creo que lo he comentado ya antes, pero bueno, disculpad si es así porque digamos que la preparación de esta documentación ha sido un poco con bastante premura y realmente pues a lo mejor hay alguna repetición, ¿vale? Pero vamos. Por supuesto, también en esto sí somos nosotros especialistas, pues en el tema de necesidades tecnológicas para poner en marcha el teletrabajo, pues tenéis una manera, digamos, de ponerlo en marcha con nuestra ayuda, con ordenadores portátiles o programas o redes que necesitéis. Pues esta software puede revisar y auditar vuestros equipos y proporcionar la solución que sea necesaria para llevar a cabo el teletrabajo o trabajo no presencial. Vale, los anexos, simplemente os comento un par de comentarios sobre ellos. El primero es el aplazamiento de la deuda tributaria. Esto es lo que se puede aplazar, las retenciones e ingresos a cuenta, las derivadas de tributos que deben ser legalmente repercutidos, por ejemplo el IVA, y los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. El alcance es para aquellas empresas cuyo volumen de operaciones no supere los 6 millones. Las condiciones es 6 meses y donde los 3 primeros no se devengan intereses de demora.
Y la solicitud, de momento, el trámite es a través de la EAT, de la sede electrónica de la EAT, en reconocimiento de deuda, en la autoliquidación, hay que marcar reconocimiento de deuda y todo esto que veis aquí, que lo veis un poco con calma, esto se referiría sobre todo al aplazamiento de tributos del Real Decreto Ley 7 de 2020, el primero que estableció el aplazamiento de tributos. Las exoneraciones de cuotas a la seguridad social ya sabéis que se hace de otra manera. Vale, y en el anexo 2 he puesto una serie de medidas que están incluidas en este Real Decreto, que es una auténtica barbaridad de páginas, sobre todo, bueno, o a mí me lo ha parecido, ¿vale? Cuando estaba un poco preparando esto, pero que sobre todo pues la parte un poco de medidas sociales, para que no os quedaréis sin información sobre ella, lo único que he hecho es tomar esto de un medio de comunicación, ¿vale? Serían las medidas un poco para temporales, empleadas del hogar, el paquete de alquiler, los perceptores del bono social, las reclamaciones de devolución de dinero de viajes y una serie de productos, y la limitación al juego, la moratoria hipotecaria y la posibilidad de créditos vinculados al consumo para aquellos hogares que estén afectados por esta crisis. Y bueno, pues aquí en los vínculos útiles tenéis todos los reales decretos por orden de publicación que son importantes a nivel, digamos, de nuestro día a día de empresa a fecha de hoy. Y también tenéis lo que hemos publicado en nuestro blog de Extrasoftware, el extrasoft.es y el de Gestor, y lo que publicaremos, porque lo que contiene este Real Decreto, el 9, lo que contiene los Reales Decretos 9 y 10 van a salir esta misma semana, y lo que contiene el Real Decreto este que acaba de salir hoy, pues seguramente la semana que viene lo publicaremos también, ¿vale? Estos son publicaciones un poco, bueno, que intentan no ser exhaustivas e ir un poco a lo que realmente interesa, pero bueno, un poco con lo que os he contado y la documentación que vais a tener estarían cubiertos, pero si queréis ir a uno concreto y saltándoos todo lo demás, pues podéis ir también a la publicación que está en el blog. Y ya está, con esto pues un poco lo que quería contaros.